Muy bien, chicos, empezamos entonces. Voy a grabar la sesión. Recording in Listo, entonces nos progress. habíamos quedado nosotros, me dice su compañera, en la parte que nos habla acerca de estructuras o organelos que solamente la presentan la célula animal, ¿verdad? En la clase pasada, ¿no? En la última clase habíamos dicho nosotros que todas estas estructuras que están acá, ¿sí? Que todas estas organelas, que todos esos organelos que están acá, ¿sí? Mitocondria, membrana celular, ya, plasmática, ¿sí? Los dos tipos de célula eucariota la tienen. ¿Cuáles son los dos tipos de célula eucariota que tenemos? Célula animal y célula Vegetal. vegetal, ¿verdad? Muy bien, porque de la célula procariota ya hemos hablado bastante. Ok, entonces, ¿les he hablado sobre los peroxisomas? ¿Les he Sí, hablado al sobre los final hablado de peroxisomas? los peroxisos. ¿Sí? Porque no está acá en el cuadro, por eso les digo. Sí, sí, no sé. Ya los peroxisomas no se olviden entonces que son organelas también que están presentes en los dos tipos de células que son muy importantes en la producción de oxígeno, ¿no? Cuando nos echamos agua oxigenada, ¿se acuerdan ustedes de que el agua oxigenada tiene por fórmula química H2O2? No es una molécula, es un compuesto químico. Entonces, cuando nos aplicamos agua oxigenada en una herida, ¿sí? Se va a liberar oxígeno, pero ese oxígeno que se libera no se libera así de la nada, sino que hay la intervención, ¿ya? Se da la intervención ahí de una enzima que se llama catalasa, que se encuentra dentro de los peroxisomas, y es así como, por medio de su acción, ¿sí? Enzimática, va a cortar los enlaces del peróxido de hidrógeno, mejor dicho, del agua oxigenada, y se libera el oxígeno, formando así las burbujitas que nosotros vemos naturalmente siempre, ¿no? Cuando nos aplicamos agua oxigenada. Eso se entendió, ¿verdad? Quedó clarísimo, ¿verdad, chicos? Y si no, nuevamente estamos repitiendo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos ahora a ver ya los centriolos, ¿de acuerdo? Y los centriolos son estructuras que son específicas, ¿sí? De la célula animal, ¿ya? Los centriolos. Vamos a poner ahí en el chat, nuevamente vamos a trabajar en el chat. Por favor, cuando me envíen mensajes, vuelvo a repetir, envíenlo para todos, ¿ya? Por favor. Creo que les repito esto cada minuto. Ya. ¿Qué son los centriolos? Son organelos, ¿ya? Son organelos ¿ya? Son organelos que se utilizan, o de importancia, mejor dicho, de importancia en la división celular. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque se forman dos centriolos naturalmente y cuando la célula no está dividiéndose, ¿sí? Estos centriolos están juntos, están unidos. Entonces, cuando sucede la división celular, estos centriolos van a alejarse el uno del otro y se van a ubicar a los extremos de la célula, ¿sí? Se ubican a los extremos de la célula y entonces ahí comienza la división celular o también llamada mitosis. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este caso, la más natural es mitosis porque también hay meiosis. ¿No? La división más natural es mitosis, pero también hay meiosis. Ahora, eh, se van a los extremos estos centriolos, ¿ya? Estos centriolos se van a los extremos, o también llamados polos, ¿ya? Estos centriolos, cuando van a los polos, ¿sí? Comienza ahí la división celular, quedando finalmente que estos polos van a ir alejándose uno del otro, ya se van a repeler y así es como se van a partir, pues, ¿no? Las células se van alejando a los polos extremos. A lo largo de toda la mitosis, ya los centriolos son muy importantes, ¿no? Porque son los que van a dar las direcciones contrarias para que la célula se pueda separar. ¿Sí? Centriolos. Muy bien. Ya. La célula vegetal, ¿sí? La célula vegetal no presenta centriolo, eso ya lo sabemos, ¿no? Por obviedad. En su lugar,
presenta casquetes polares. Entonces me van a investigar ustedes sobre qué son los casquetes polares, ¿ya? En su lugar presenta casquetes polares, ¿ya? Investigar, ¿sí? Investigar, investigation. Ok, muy bien. Entonces, básicamente esas son las estructuras más importantes, ¿no? A excepción de los centriolos, que la tiene la célula animal y que no la tiene la célula vegetal. Ahora vamos a ver nosotros a estructuras que tiene la célula vegetal, pero que no tiene la célula animal, ¿de acuerdo? En el caso de la vacuola, chicos, la vacuola sí es una estructura que también está presente en la célula animal. Sin embargo, la vacuola de la célula vegetal es muy característica. Es una vacuola bastante grande, ¿sí? Vacuola, ¿sí? Almacena agua. Exactamente, almacena agua y también otras sustancias de reserva, ¿no? Minerales, iones, ¿ya? Bastante grande. Ya está. Por ejemplo, chicos, ustedes han visto que a veces en las casas, en algunas casas de los curiosos, sobre todo de personas curiosas que tienen creencias, ¿sí? Que tienen costumbres, cuelgan en la puerta de su casa, cuelgan una planta de sábila, ¿no? ¿Han visto que cuelgan una planta de sábila en algunas casas? Bueno, hay algunas casas, ¿ya? Hay algunas casas que cuelgan sus sábilas ahí en la entrada. Se dice que esa sábila, ¿ya? Esa sábila quita las malas vibras, ¿ya? Quita las malas vibras. Entonces, dice que cuando la sábila empieza a podrirse, ¿ya? Genera heridas, pues, ¿no? Genera heridas ahí en las pencas y empieza a salir como un líquido de color pardo, ¿no? Casi negruzco. Eso se llama látex, ¿sí? Y la gente piensa que ese látex que sale de la sábila, ¿sí? Son las malas vibras que la sábila ha absorbido. Es algo que es totalmente falso. Lo que sale ahí, como les vuelvo a mencionar, se llama látex y es producto de las heridas que se generan por las malas condiciones en las que se encuentra la sábila, porque vuelvo a repetir, la sábila que está ahí no está en un macetero, ¿no? O sea, ni siquiera le echan agua, fíjense ustedes, simplemente la cuelgan ahí en su puerta, la cuelgan en su puerta y esa sábila no está recibiendo agua, ¿sí? Pero ustedes saben que la sábila tiene gran cantidad, o mejor dicho, almacena gran cantidad de agua en su interior. ¿Y cómo creen que es capaz la sábila de resistir tanto? ¿Cómo es capaz la sábila de poder soportar tanto tiempo sin agua? Ah, eso es ya que, o eso se debe a que tiene tejidos que le permiten gran almacenamiento de agua. Eso quiere decir que tiene o debe tener, ¿ya? Debe tener unas vacuolas bastante grandes para que almacene gran cantidad de agua, ¿sí? Esa sábila tiene que tener unas vacuolas enormes que permitan el ingreso de agua para que así la sábila pueda resistir a las condiciones adversas. Entonces, fíjense ustedes, es muy importante la vacuola en el almacén de agua y sustancias nutritivas, ya que eh, permite, permite el almacenamiento, vale la aclaración de agua, permite que las células vegetales no se muevan rápido, porque el almacén de agua es muy importante, ¿sí? Si no tenemos agua en nuestro organismo, es mucho más fácil deshidratarnos y nuestras células no van a funcionar correctamente. Entonces, las células vegetales tienen esa característica, tienen una vacuola bastante grande que les permite almacenar pues gran cantidad de agua y otras sustancias nutritivas. Bien, muy bien. Cloroplastos, cloroplastos. ¿Para qué servirán los cloroplastos? Cloroplastos. ¿Para qué servirán los cloroplastos? Mm, Darle la pigmentación, creo. ya.
¿Qué más? Pero ¿cuál es la importancia? Tiene una importancia, ¿no? Fundamental, los cloroplastos, aparte de darle pigmentación Para a la las células fotosíntesis. vegetales. Exactamente, son importantes en la fotosíntesis, ¿ya? Son estructuras que participan en la fotosíntesis, ¿sí? Son estructuras que participan en la fotosíntesis, ¿ya? Dentro de los cloroplastos hay otras estructuras, ¿ah? Y ojo que la fotosíntesis se da lugar específicamente en un sitio concreto de los cloroplastos, ¿ya? Solamente que eso no lo vamos a ver. Pero si quieren leer más, busquen ahí fotosíntesis cuando puedan y leen un poquito más sobre esto. Muy bien, cloroplastos son estructuras que participan en la fotosíntesis, contiene a la clorofila, ¿ya? Le da el color característico, el verde, ¿no? Muy bien. Esos, pero aparte de los cloroplastos, chicos, también tenemos otro tipo de plastos, ¿ya? Pero antes de pasar a los otros tipos de plastos, o plastidios también llamados, vamos a hablar de la pared celular, ya que está ahí, ¿ya? Para no olvidarnos, vamos a hablar de la pared celular. ¿De qué estaba compuesta la pared celular de las bacterias o de los procariotas? ¿De qué estaba compuesta? Proteínas, No. ¿no? Peptidoglucano, no se olviden, les voy a preguntar. Chicos, ¿no repasan ustedes qué pasa? No me decepcionen, ¿ah? Todo les enseño, todo lo que hago en clase les enseño, incluso les explico más cosas, entonces debe quedar claro eso. Porque supone que yo les pregunto, chicos, ¿está todo claro? Sí, entonces debe entenderse todo, ¿no? Ya, la pared celular de las bacterias está formada por peptidoglucano o también llamada mureína, ¿sí? Mureína. O también llamada mureína. ¿Qué es este Weimer? ¿Qué tipo de biomolécula es? Orgánica. Ya, orgánica, pero ¿qué es? Pues una proteína, un lípido, un carbohidrato, un ácido nucleico, ¿qué es? Ya hemos hablado de biomoléculas orgánicas, eso también ya se debe saber. ¿Es una glucoproteína? Es Es un un polisacárido, peptidoglucano. Digo, polisacárido, ¿ya? Polisacárido. Sí, está asociada a algunas proteínas, ¿ya? Pero básicamente es un polisacárido, ¿sí? Polisacárido. ¿Ya? La pared celular, entonces ahora de las células vegetales, ¿sí? También está compuesta por un polisacárido llamado, ¿cómo se llama el polisacárido, la pared celular de la célula vegetal? Peptidoglucano. Estamos ahorita en célula vegetal, ¿sí? Célula procariota ya pasamos, solamente les dije eso para que lo recordáramos, ¿sí? Pared celular de la bacteria o de una célula procariota es peptidoglucanomureína. Ahorita estamos hablando de pared celular de la célula vegetal. La célula vegetal también tiene su pared celular, ¿sí? ¿Cómo se llama la pared celular de la célula vegetal? Se llama celulosa, ¿ya? Celulosa, ¿de acuerdo? Muy bien. Ah, y les dije que también la célula animal, ¿se acuerdan ustedes? No recuerdo si es que les dije o no, pero vamos a recordarlo de todas formas, por si acaso, para que no haya reclamos. Les hablé acerca del glucocálix en la célula animal, les hablé del glucocálix. ¿Sí les hablé del glucocálix como reconocedor? No. No les hablé del glucocálix, ya. El glucocálix es similar a una pared celular.
Ya es similar a una pared celular, pero no es una pared celular propiamente dicha, sino que el glocálix es también, sí, es un polisacárido, ¿ya? Que le da un reconocimiento a la célula animal, ¿sí? Sirve de reconocedor. Lo voy a poner aquí en el chat también, ¿ya? Glucocálix, glucocálix, ¿ya? Se asemeja, estoy poniendo ahí, se asemeja a, ¿qué cosa? A una pared celular en la célula animal, ¿sí? No vayan a decir que la célula animal tiene pared celular, los jalo, ¿ya? Los jalo. La célula animal no tiene pared celular, tiene glucocálix, ¿ya? Sirve de reconocedor, ¿sí? Reconocedor o identificador, ¿ya? Más bonito suena, identificador. Identificador, ¿ya? Identificador de la célula. ¿Cómo así, profe? Cuando se da el proceso de reproducción, ¿sí? Cuando se da el proceso de reproducción, ya reproducción sexual, obviamente, se junta un espermatozoide con un óvulo, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso ya lo saben. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el espermatozoide y el óvulo son dos células diferentes. Y eso ya lo sabemos, son células, ¿ah? Una es la célula sexual masculina y la otra la célula sexual femenina. ¿De acuerdo? Entonces estamos diciendo que las células tienen glucocálix, son identificadores. ¿Y para qué me sirven esos identificadores, profe? Pues muy sencillo. ¿Qué va a pasar cuando el espermatozoide se encuentre con el óvulo de la hembra? Se van a identificar, se van a conocer. Ah, tú eres óvulo de una humana. Ah, tú eres espermatozoide de un humano. Ah, ya. Entonces ahí sí, después que ya se conocen, ahí sí se van a la acción, ¿sí o no? No es que se conocen y ya se van de frente a la acción, no. Primero tienen que conocerse, ¿no? Entonces eso también nos pasa a nosotros. Primero tenemos que conocer a alguien para poder estar con esa persona. Igual en las células entonces se conocen y se reconocen, ¿ya? Se reconocen ahí. Reconocen gracias a esa estructura que se llama glucocálix que bordea la célula animal, ¿sí? Reconocen que estamos hablando específicamente de una célula humana femenina y de una célula humana masculina. Profe, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué tiene que ver eso, no, con lo que usted está hablando? Ya. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si es que yo trato de juntar algunos morbosos, ¿no? Pero bueno, les pongo el ejemplo para poder aprender. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se trata de juntar a un espermatozoide masculino con un óvulo de una cerda? ¿Es probable que haya fecundación? No va a haber No, porque no hay fecundación. reconocimiento. Exactamente, porque el glucocálix del óvulo de la cerda es muy diferente al glucocálix, ¿sí? De la célula masculina humana. Son diferentes, no hay compatibilidad de especies ahí, entonces no va a haber fecundación. Entonces miren ustedes la importancia de este glucocálix que sirve de identificador, de reconocedor, ¿no? De las células. Pues no existiera este reconocedor de las células, muy fácilmente, les cuento, muy fácilmente podría juntarse esa célula vegetal, perdón, esa célula humana, ¿sí? Esa célula humana con una célula, un óvulo de una célula. ¿Se entiende? Entonces, esa es la importancia del glucocálix en la célula animal. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí o no? Hablen, preguntas. Sí se entiende, profesor. Muy bien, excelente, muchas gracias. Ya, entonces ya hemos hablado de la pared celular vegetal, hemos hablado del glucocálix que se asemeja a una pared celular, pero que no lo es, ya así que no le digan pared celular, simplemente se llama glucocálix, ya, eso está presente en la célula animal. Ya, entonces vamos con los plastidios, ¿no? Plastidios o plastos, ya, eso no está ahí en el cuadro, plastidios o plastos, ¿ya? Tenemos tres tipos. Hemos hablado nosotros de los cloroplastos. Hemos hablado ya de los cloroplastos. Tenemos Cromoplastos a y los... leucoplastos. ¿También ya hemos hablado de eso ya, Lorena? Ah, No, ya. no, sino que le estoy Ah, diciendo. ya. Ah, ya. Muy bien. Tenemos a los cloroplastos, a los cromoplastos y a los leucoplastos, ¿ya? Y pensé que ya lo había hecho, ya. Si no, dígame por favor para avanzar con otro tema. ¿Ya? Cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos. Cloroplastos ya hemos hablado, eso está claro. Vamos a hablar de los cromoplastos, ¿sí? Cromoplastos. Sí, son
otras sustancias, o son estructuras, mejor dicho, son estructuras, ¿ya? Que le dan color a las plantas. Sí, es fácil, ¿ya? Facilito, mejor dicho, ya un poco más técnico, son estructuras que permiten la síntesis de sustancias, ya, más bonito, síntesis de sustancias que le dan color a las plantas. Ejemplo, profe, por ejemplo, los carotenos, ¿no? Los carotenos, ¿sí? Los carotenos son sustancias que dan colores amarillos, naranjas y rojos. ¿Ya? Entonces, ellos son los cromoplastos, estructuras que permiten la síntesis de sustancias que le dan color a las plantas. Los carotenos, por ejemplo, ¿no? Que dan los colores amarillos, naranjas y rojos, porque no todas las plantas son verdes, ¿no? Hay plantas de otros colores, y los frutos también son de otros colores. ¿Quién creen ustedes, ya, que le dan ese color? Los cromoplastos, pues, ¿sí? Los cromoplastos, ya que permiten la síntesis de sustancias, como por ejemplo los carotenos, que le dan esos colores amarillos, naranjas, rojos. Hay otros, ¿ah? ¿Ya? Hay otros betacarotenos, xantófilas, las antocianinas, ¿sí? Para los que les gustan las plantas, pueden investigar eso, ¿ya? Muy bien. Nos falta entonces los leucoplastos. Los leucoplastos son organelos, ¿sí? De reserva, ¿ya? De reserva. ¿Qué quiere decir reserva? Guardan, ¿no? Almacenar. Ujú. Guardan, almacenan, exactamente. Entonces los leucoplastos son organelos de reserva. Generalmente se almacena almidón, ¿ya? Sustancias nutritivas. Generalmente, almidón, ¿ya? Almidón es la sustancia de reserva por excelencia en las células vegetales, ¿ya? En las plantas, en los vegetales. Almidón, ¿sí? El almidón es un polisacárido también, ¿se acuerdan del almidón? También hemos hablado del almidón, ¿sí? Muy bien. Finalmente vamos a hablar de otro organelo más que no está ahí en el cuadrito, se llaman glioxisomas, ¿ya? Ya hemos hablado de todos los plastos, hemos dicho que tenemos tres tipos de plastos en la célula vegetal o plastidillos, ¿ya? Los cloroplastos, los cromoplastos y los leucoplastos, ¿ya? Entonces, finalmente, para terminar ya con nuestra célula vegetal eucariota, hablaremos de los glioxisomas. ¿Qué son los glioxisomas? Son estructuras que permiten la síntesis de carbohidratos o glúcidos o hidratos de carbono, azúcares, ya lo mismo es. Son estructuras que permiten la síntesis de carbohidratos a partir de lípidos. ¿Ya? ¿Qué son los lípidos? Las grasas, ¿verdad? Entonces, los glioxisomas son estructuras que transforman, ¿sí? Que transforman esa grasita que tiene la célula vegetal, la grasa que puede obtener, la transforman en carbohidratos, la transforman en azúcares, porque recuerden, la célula por excelencia, la célula, digo,
Ya estoy ya volando. La molécula por excelencia que nos da energía a nosotros y a la mayoría de seres vivos, por no decir todos, ya es la glucosa, ¿sí o no? La glucosa es la molécula por excelencia que nos va a dar energía después de haber sido transformada, pues no en ATP, ya, pero la glucosa es la molécula indivisible por excelencia que nos otorga la energía que los seres vivos necesitamos, ¿ya? Entonces, en las células vegetales hay lípidos y cuando la célula vegetal necesita carbohidratos, gracias a los glioxisomas, transforma esos lípidos, los transforma en carbohidratos. ¿Se entiende, chicos? Ellos son los glioxisomas. ¿Preguntas? ¿Todo claro hasta acá? Porque eso es todo. Hablen. Chicos, hablen. Si está todo claro, por favor dejen su like, ya saben ustedes ya. Y si no está claro, pregunten. Digan, profesor, no entendí, por favor explique esto, o el otro. Ya, pero no se me queden mudos, por favor. A ver, vamos a sacar alumnos. Ya está, muy bien, chicos, todo claro entonces, ¿verdad? Muy bien. Entonces, voy a cortar la grabación. Voy a pasar las diapositivas que faltan, ya, porque me dicen, profesor, pero no hemos visto todas las diapositivas. Ya, ahí está, miren, ¿ya? ¿Se está viendo, no? Esperen, creo que no. Ya, ahí está, ¿ya? Para que vean que estamos pasando las diapositivas. Última oportunidad, ya, no sé, ahorita acaba de ingresar alguien, creo, y lo he aceptado. Bueno, ya, fue así, de casualidad que lo acepté. Última oportunidad, ya, última oportunidad. Listo, entonces, ya hace la diapositiva que sigue, ya fíjense ustedes, para que vean, ¿ya? Para que vean las estructuras, ¿sí? Ya las semejanzas, ¿de acuerdo? Miren, miren la célula vegetal sobacola enorme, ¿no? Ya, ahí está. Los centriolos, ¿se dan cuenta que no tiene la célula vegetal, no tiene centriolos? ¿Ya? Está para que lean lo mismo que hemos hecho. Parece hablar de la célula eucariota, los cloroplastos, las vacuolas. Regula la presión osmótica, o sea, se refiere al intercambio de agua, ¿ya? Intercambio de agua y sales. Del medio interno o intracelular, ya vamos a hablar de esos términos en unos minutos, ya del medio interno o intracelular con el medio externo o extracelular. Ya también intervienen en la digestión, ¿sí? Son exclusivas de la célula vegetal, ¿ya? Ya está la membrana. El día de hoy vamos a hablar de la membrana, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar de la membrana, ¿sí? Así que lo voy a pasar rápido esto porque vamos a ver más adelante la membrana, ¿ya? Citoplasma. ¿Cuál era la fórmula del citoplasma? ¿De qué estaba compuesto el citoplasma? Hablen. ¿De qué estaba compuesto el citoplasma? La fórmula que les dije. Citosol y organelos. Citosol Citosol, y... organelos. Y organelos. Muy bien, gracias. Entonces ahí está, ¿no? Citoplasma. Porque nosotros a veces cometemos el error de decir citoplasma para referirnos únicamente al contenido y lo confundimos con citosol. No, no dice citosol, citoplasma creo que es lo mismo. No, citosol es únicamente la parte líquida. ¿Ya? La parte líquida. El citoesqueleto,
¿no? Ahí está el citoesqueleto. Está adherido a la membrana plasmática o a la membrana celular. Próxima clase creo hablaremos del citoesqueleto. Y el citoplasma también. Próxima clase. Próxima semana, mejor dicho. Ya, ahí está. Soporte estructural. Ya. Retículo endoplasmático. ¿Cuántos tipos de retículo endoplasmático tenemos? Dos. Dos. Ajá, muy bien. Ya. El retículo endoplasmático rugoso es muy importante, ¿sí? En la síntesis de proteínas también, porque están adheridos a los ribosomas. Ya, muy importante los retículos o el retículo endoplasmático rugoso. Y el ISO, síntesis de lípidos, ¿verdad? El aparato de Golgi. ¿Para qué sirve el aparato de Golgi? Es una estructura de secreción, ¿no? Secreción o excreción. ¿Ya? Aparte de que almacenan sustancias, secretan, ¿ya? Secretan, excretan. Tu rico y delicioso moco lo excreta el aparato de Golgi. Se almacena y cuando es momento de secretarlo o excretarlo, lo bota. Ahí están las vacuolas, ¿sí? Almacena sustancias de reserva, sales minerales, ácidos, proteínas, agua, lo más importante. ¿Ya? Ya. Proceden tus organelos, bueno. Mitocondrias. ¿Por qué son importantes las mitocondrias? La respiración La celular. energía. Ande rápido, Keila. Respiración celular, ¿no? Obtención de energía, muy importantes para la obtención de energía. ¿Ya? Sintetizan ATP gracias a la respiración celular. Es otro método por el cual se puede obtener energía, la mitocondria. Muy importante entonces, en la obtención de energía. Hablando de la mitocondria, hay algo muy característico de la mitocondria. Les cuento rapidito, ¿ya? La mitocondria se dice, hay una teoría endosimbiótica, ¿ya? Hay una teoría endosimbiótica, no sé si alguien la ha leído o ha escuchado hablar sobre la teoría endosimbiótica, pero es muy interesante, ¿no? Se dice que la mitocondria en los tiempos antiguos o en las eras primitivas eran bacterias las mitocondrias, pero que una célula más evolucionada, más grande, engulló, ¿no? ¿Se acuerdan de la fagocitosis? Se la comió a esa bacteria. La bacteria, ¿ya? Se quedó dentro de esa célula, ya de la célula que se la comió, sí, evolucionó y se transformó en una mitocondria. Por eso es que podemos encontrar nosotros, es una razón por la cual podemos encontrar ADN en las mitocondrias. Podemos encontrar ADN en las mitocondrias también. Interesante. ¿Ya? Partes de un ribosoma, ¿no? Subunidades, se dividen en subunidades. Bueno, eso no nos interesa tanto, ¿no? Pero son importantes en la síntesis de proteínas. Está compuesto de qué cosa? De ARN ribosómico. ¿Se acuerdan o no? ¿Ya? ARN ribosómico. Esos son los ribosomas. Ensamblan Los las proteínas, ribosomas, ¿no? creo que, disculpe una pregunta. A Los ver. ribosomas serían común de las células procariotas y eucariotas. Sí, claro. En los dos. Sí, en los dos. Ya, lisosomas. Sí, ¿qué hacían los lisosomas? Ajá, responsables de la digestión Digestión intracelular, celular. ¿no? Muy bien, muy bien. Ingestión y digestión, ¿ya? Primero las ingieren, pues. No las pueden digerir si antes no las han ingerido, ¿no? Ya está. Los centriolos, ¿para qué servían los centriolos? Ya, ahí dice que forman parte del La citoesqueleto, pero división nosotros lo hemos celular. separado, ¿no? Pero son, claro, ajá. Ahí están, miren, su papel es repartir los cromosomas entre las células hijas durante el proceso de la división celular. Claro, pues, se alejan primero, ¿ya?
Y al final, después de que se divide la célula, van a repartir el material genético de las dos células hijas que se han generado. Y esos son los centriolos. ¿No? Se encuentran cerca del núcleo, ¿ya? Los cilios y los flagelos, ¿no? Se les llama cilios cuando son prolongaciones cortas, pelitos cortos, cilios. Y cuando son prolongaciones grandes o alargados, se les llama, ¿qué cosa? También les expliqué esto, si no me equivoco. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cilios y flagelos? Hablen, por favor. Chicos, diferencia entre cilios y flagelos, ¿sí? Ya, muy bien. Cloroplastos, ya está. Exclusivos de las células vegetales, ¿verdad? Poseen clorofila, también les he dicho, ¿ya? Importantes del proceso de fotosíntesis, transforman la energía luminosa en energía química, ¿ya? Producen energía, obviamente. Dentro de los cloroplastos tenemos nosotros a los tilacoides, ¿verdad? Tilacoides, estroma, bueno, son estructuras de un cloroplasto, pero lo más importante es que son importantes en la fotosíntesis. Permiten que las plantas, ¿ya? Hagan fotosíntesis. El núcleo, ya más adelante hablaremos del núcleo también, toda una clase, vamos a hablar del núcleo las próximas semanas. Es el orgánulo principal, ¿ya? De la célula, ¿sí? El más importante, les dije. Está formado por su membrana, ¿no? La carioteca, membrana nuclear o carioteca, su nucleoplasma, la cromatina, el nucleolo. Thank you very much. That's all, ¿ya? Eso es todo. Muy bien, chicos, ¿qué les pareció la clase sobre la célula, no? Generalmente. Aspectos generales de la célula. Recording stopped. Sí, interesante, ¿se entendió? Fácil, difícil, más o menos. Sí se entendió, profesor. Muy bien, excelente. Entonces, todo eso es lo que corresponde a la semana 6. Vamos a darnos unos minutos para que vayan al baño, descansar, para que terminen de comer algo y regresamos con la siguiente clase. ¿De acuerdo, chicos? Vayan entonces, regresamos en unos 3, 4 minutos. ¿No, chicos? Muy bien, regresamos entonces.
Muy bien, chicos, ¿me escuchan? Muy bien, regresamos. Hello. ¿Se Sí, fueron? profesor. Sí, se No. escucha, profesor. Escucha, sí. Genial, gracias. Se está compartiendo mi pantalla, ¿no? ¿Están viendo? Estamos en el sílabo, ¿ya? ¿Se ve? Muy bien. Sí, sí. Nosotros, chicos, en la semana 7, ¿sí? Estamos en la semana 7. ¿Qué vamos a ver entonces esta semana? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Ya? Jacqueline, ayúdame por favor leyendo qué vamos a estudiar Ya. esta semana. Ya. Semana 7. Membrana plasmática, modelo de mosaico fluido, organización molecular, transporte de moléculas a través de la membrana. Ajá, eso, ¿ya? Lo que está después, si se dan cuenta, ¿sí? Si se dan cuenta, lo que está acá, lo que estoy marcando en rojo, se está repitiendo en la prox, ¿ya? Parece que ha habido un error tipográfico, un error ahí de edición, ¿ya? Y bueno, lo han duplicado. Citoplasma, composición química y función lo vamos a ver en la semana número 8, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en la semana 8, ¿qué vamos a estudiar? Rosa Aurora, en la semana 8, ¿qué vamos a estudiar? Sobre citoplasma, composición, química, función, Ajá. citoesqueleto, microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos ribosomas. Ya, ok. Entonces, la próxima semana, que sería la semana 8, estudiaremos nosotros al citoplasma y al citoesqueleto. Esta semana, vuelvo a repetir, vamos a estudiar a la membrana plasmática únicamente, porque es bastante. Muy bien, chicos. Entonces, ya ha quedado claro todo esto. Vamos ahora sí a la acción. Y aprendan que sí me he dado cuenta que varios tienen la cámara apagada. Después no se quejen. Ya está. Voy a grabar nuevamente. Ya. Conste que estoy grabando, ¿ya? Muy Recording in bien. Listo, progress. chicos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar también, ¿sí? Lo que corresponde a membrana plasmática, ¿sí? Membrana plasmática. Un sinónimo de la membrana plasmática también es membrana celular, ¿ya? Es membrana plasmática o membrana celular, ¿ya? Membrana plasmática o membrana celular. Es lo mismo. Miren, ya ven ese problema cuando me envían mensajes directos. Tengo que estar repitiendo, ¿ya? Ya, listo. Ahí está. Ahí le mandaba membrana plasmática o membrana celular. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, ¿ok? Entonces, la semana 7 vamos a ver lo que corresponde a membrana plasmática. Vamos a hablar acerca del modelo del mosaico fluido. Hablaremos nosotros de la organización molecular, ¿sí? Transporte de moléculas a través de la membrana. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para hacerles un resumen de todo lo que vamos a hablar el día de hoy y en la siguiente clase, en el modelo del mosaico fluido hablaremos cómo es de que está compuesta, ¿ya? Cómo es que está, mejor dicho, diseñada esta membrana celular, ¿sí? Cómo es de que está diseñada. Tiene un diseño, ¿no? Por eso le llaman mosaico fluido, ¿sí? Mosaico fluido. Un mosaico, un cuadro, ¿no? Por decirlo así. Pero más adelante vamos a explicar en qué consiste en realidad este mosaico fluido. De la organización molecular, de qué está compuesta la membrana celular, ¿no? Sus componentes, qué biomoléculas orgánicas están presentes ahí, ¿de acuerdo? Transporte de moléculas a través de la membrana. La membrana es muy importante porque cumple funciones de transporte, cumple funciones de protección, ¿sí? Y de reconocimiento, ¿sí? Básicamente cumple esas tres funciones: reconocimiento, protección y transporte. Uno de los más importantes sería el transporte, ¿de acuerdo? Ya que va a comunicar el medio intracelular con el medio extracelular. Vuelvo a repetir, por favor. Va a comunicar el medio intracelular con el medio extracelular. Intracelular dentro de la célula, extracelular fuera de la célula. Por favor, esto de acá tiene que tenerlo bien claro, ¿ya? No va a ayudar bastante. Los mensajes, por favor, ya saben, envíenlos para todos. Si es muy privado, al WhatsApp, ¿ya? Vamos a leer lo que nos dice ahí, ¿sí? Una definición
que hemos encontrado en internet sobre la membrana plasmática. ¿De acuerdo? Vamos a leer entonces, ayúdame a leer, Sergio Chávez, ayúdame a leer por favor, luego vemos el dibujito, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice internet sobre la membrana plasmática? Esta vez no lo hemos buscado en el diccionario porque como es un nombre compuesto, ¿ya? Entonces el diccionario busca palabras únicas, ¿no? Entonces, habiendo explicado esto, lee por favor, ayúdame a leer qué es la membrana plasmática según internet. Sergio, ya, ahora sí. Ujú. Correcto, muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Entonces nos habla ahí que en las bacterias, o sea, las células procariotas, ¿ya? Y que en las células vegetales, o sea, en las células de las plantas, aparte de existir una membrana celular, existe también la pared celular, ¿no? Entonces es importante saber que las células procariotas tienen pared celular y que las células vegetales también tienen su pared celular, ¿ya? ¿Cómo se llama la pared celular o de qué está compuesta la pared celular de los procariotas o de las bacterias? Está compuesta por un polisacárido llamado Peptidoglucano. peptidoglucano, Moreina, muy bien. ¿Y de qué está compuesta la pared celular de las células vegetales o de las células de las plantas? Celulosa. Celulosa. Cáliz. Cáliz es de las animales, que parece una pared celular, pero que específicamente no es. ¿Ya? No se olviden, la célula animal no tiene pared celular. Por eso dice acá, aquí nos está diciendo que la membrana plasmática se encuentra en todas las células, ¿sí? Pero que solamente en las bacterias y en las células de las plantas hay una cubierta más, no una capa más, que es la pared celular. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Muy bien. Miren ustedes, entonces, aquí tenemos una vista microscópica de lo que sería la célula, ¿ya? Y fíjense que está haciendo zoom ahí, está haciendo zoom a esta partecita, ¿no? Este cuadradito. Y lo que vemos en el cuadradito, entonces, será lo que está en este cuadrado, ¿no? Este cuadrado grande. ¿Qué pueden ver ahí? Una parte de la membrana celular, ¿no? ¿Ya? Una parte de la membrana celular. Miren cómo dividen, ¿ya? Esta parte que está fuera de la célula. ¿Cómo se llama esa parte que está fuera de la célula? ¿Cómo se llama esa parte que está fuera de la célula? Medio extracelular. ¿Medio, Extracelular. intra o extra? Extra. Extra. Extra, ¿no? Extracelular, medio extracelular, ¿sí? Las células, chicos, generalmente las células animales, las células nunca están juntas o pegadas unas con otras, ¿ya? Unas con otras no están pegadas, ¿sí? No están pegadas. Hay un espacio siempre, un espacio así, por más diminuto que sea, hay un espacio. Normalmente el espacio más grande en las células animales, en las células vegetales es mínimo, ¿ya? En las bacterias, bueno, ellas son únicas, ¿no? Entonces, ahí sería más complicado hablar del medio extracelular porque son solitarias, las bacterias son seres vivos únicos, ¿ya? Pero entonces, vuelvo a repetir, existe un medio extracelular, ¿ya? Porque hay un espacio entre célula y célula, hay un espacio ahí, ¿sí? Hay un espacio. No es que las células estén pegaditas una con la otra, no. Hay un espacio, ¿no? Mínimo, pero hay un espacio, ¿de acuerdo? Entonces, a ese espacio mínimo que hay entre célula y célula se le llama medio extracelular. Y obviamente lo que está adentro se llamaría medio intra, ¿no? Porque está dentro de la célula, ¿sí o no? Sí. Muy bien, entonces fíjense ustedes, ¿ya? Que en ese zoom que le hemos hecho a esa partecita de la membrana, podemos ver, ¿no? Miren ustedes cómo está diseñada la membrana celular. Prácticamente es como si tuviera tres láminas, ¿no? Una lámina, dos láminas acá en el medio, tres láminas. ¿No? Una estructura trilaminar, podemos decirlo así. ¿Qué más vemos ahí en esa imagen? Vemos algunas proteínas, ¿no? Algunas proteínas que están por acá incrustadas, ¿no? Proteínas. Ya, lo de acá es el citoplasma, ya lo sabemos, el medio interno.
Acá es intra, ¿no? Medio intracelular. Dime. ¿Estás hablando? ¿No? Ya. Entonces le estaba diciendo, aparte de eso, miren, podemos observar ahí proteínas, ¿no? Proteínas superficiales, proteínas intrínsecas o ancladas. Ya, fíjense ustedes, diferentes tipos de proteínas. ¿Ya? La membrana celular, ¿no? Una estructura trilaminar. ¿Qué serán estas cositas, no? Estas cositas de acá. Mm. Se le llama bicapa lipídica, ¿ya? Bicapa lipídica. Si digo bicapa lipídica, ¿de qué está compuesta entonces? Lípidos. De De lípidos, sí. lípidos, muy bien. Generalmente fosfolípidos, ¿ya? Fosfolípidos. Generalmente fosfolípidos. Y digo bicapa porque Son dos. exactamente, ¿ya? Dos, miren, ve, ¿ya? Por eso es bicapa, dos capas, pues. Y está, no en sentido contrario, los fosfolípidos ahí. Bicapa lipídica, normalmente le dije que está compuesta de fosfolípidos. Ya hemos hablado todos los lípidos, ¿sí? Sabemos que son las grasas. Y la bicapa lipídica, que compone la membrana celular, está formada por fosfolípidos. Fosfolípidos, muy bien. Aparte de eso, ya les dije, también tenemos proteínas, ¿no? Que están incrustadas. Muy bien, y prácticamente ya les di todo, toda la estructura. Ahora vamos a ver qué significa cada una de ellas, ¿no? Con la introducción, las diapositivas, vamos a aprender mucho más. Listo, muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ahí he sacado una diapositiva de la clase anterior, ¿no? Entonces, ahí han hecho un zoom, ¿no? Mucho más grande, a 5 nanómetros. Ya, fíjense ustedes que hay proteínas incrustadas en la bicapa lipídica, ¿no? Miren ustedes, proteínas incrustadas ahí. ¿Para qué servirán esas proteínas? ¿Para qué creen que servirán esas proteínas? Los fosfolípidos, ya, la bicapa de fosfolípidos, ¿ya? Ahí está la bicapa de fosfolípidos entrelazadas, ¿no? Prácticamente. Proteínas, ¿ya? Incrustadas. Ya. Entonces, ¿qué nos decía ahí? Dice, es la envoltura exterior de la célula formada por una doble capa de fosfolípidos en la que se hallan moléculas de proteínas. Ya les dije. Es importante porque, lee por favor, Edwin, lo que dice ahí abajo, debajo de proteínas. ¿Qué comportamiento tiene la membrana celular? ¿Para qué sirve? Edwin. En la envoltura exterior de la célula formada por una doble capa de fosfolípidos en la que se hallan moléculas de proteínas, tiene un comportamiento selectivo al paso de iones y moléculas sencillas y complejas. Muy bien, gracias, Edwin. Sí, efectivamente. Entonces, es importante la membrana celular porque permite el transporte de sustancias, ¿no? Tiene un comportamiento selectivo, dice ahí. O sea que no todas las sustancias del medio extracelular las va a dejar entrar. ¿De acuerdo? Entonces, la sustancia que necesita la membrana, o la célula, mejor dicho, ¿ya? La va a dejar pasar a través de la membrana. Si no la necesita, no la deja pasar. ¿Ya? Por eso dice, tiene un comportamiento selectivo, es una característica. ¿Ya? Entonces, una característica de la membrana celular es de que es selectiva, selectiva. ¿Ya? Otra característica es que también es semipermeable, ¿ya? Apunten ahí, por favor, antes que me olvide. Es semipermeable la membrana celular, ya vamos a ver por qué más adelante. Pues son características de la membrana celular, por si les preguntan, ¿ya? Muy bien, es selectiva porque permite el paso a algunas sustancias, a algunos iones, moléculas sencillas y complejas, ¿sí? A algunos nada más, no a todas, ¿ya? Muy bien, otra vez para que nos quede claro, ¿ya? Weimer, ayúdame a leer, por favor. Membranas biológicas, ¿sí? Cuando hablamos de membranas biológicas, nos referimos a la membrana plasmática también, ¿sí? Weimer, are you there? Are you in class? Sí. Sí, ayúdame a leer, hijo, por favor.
Ok, las membranas biológicas. Las membranas biológicas son organizaciones macromoleculares, flexibles y fluidas que delimitan las células del medio circundante a través de la membrana plasmática o constituyen el sistema de endomembranas característico de las células eucariotas y que condiciona la compartimentación de estas. Correcto, gracias. Bien, chicos, eso quiere decir que aparte de la membrana plasmática o aparte de la membrana celular, hay otras endomembranas, ¿no? Que recubren organelas importantes en la célula. Por ejemplo, la membrana nuclear, ¿verdad? También es una membrana biológica la membrana nuclear o carioteca, ¿sí? Entonces, es algo característico de los eucariotas porque los procariotas no cuentan con ese sistema de endomembranas, ¿no? Únicamente los eucariotas la poseen. Muy bien, componentes moleculares, es decir, ¿cuáles son las biomoléculas? Porque estamos hablando de vida, estamos hablando de la célula, ¿sí? ¿Qué biomoléculas encontramos en la membrana celular, en la membrana plasmática o en las membranas biológicas? Es lo mismo, ¿ya? ¿Qué componentes encontramos? Podemos encontrar lípidos, podemos encontrar proteínas y también podemos encontrar carbohidratos. Podemos encontrar también glúcidos, ¿verdad? Carbohidratos, glúcidos, hidratos de carbono, azúcares, ¿ya? Es lo mismo. Lípidos, proteínas y glúcidos. ¿Qué tipos de lípidos podemos encontrar en la membrana plasmática? Fosfolípidos, glucolípidos, colesterol, ¿sí? Diferentes tipos de lípidos. Proteínas, ya está, acá tenemos las proteínas periféricas o extrínsecas, ya vamos a explicar más adelante, proteínas periféricas o extrínsecas, integrales o intrínsecas, ¿no? Que están incrustadas ahí en la membrana celular. ¿Ya? Están incluidas parcial o totalmente en el interior de la bicapa lipídica. Y tipos de glúcidos, ¿ya? O tipos de carbohidratos, tenemos ahí glucolípidos y glucoproteínas. ¿Qué era un glucolípido, Elton? ¿Elton era un glucolípido? Bueno, era una estructura que formaba una célula. ¿Perdón? Era una estructura que componía la célula. Los glucolípidos son heterócidos, son estructuras que tienen azúcares, que tienen carbohidratos y que tienen lípidos también, por eso se llaman glucolípidos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los heterócidos? Lo hablamos. Por eso son muy importantes en las clases anteriores. Los heterócidos, carbohidratos de tipo heterócido. Entonces, ya sabemos qué es glucolípidos y qué serán entonces, Luciana, las glucoproteínas o glicoproteínas. Es lo mismo, ¿ya? Glucoproteínas o glicoproteínas. ¿Qué serán las glucoproteínas, Luciana? O Luciana, ¿cómo es? Me parece un nombre francés. Luciana, ¿estás en clase? ¿No? Ya, listo. Jacqueline, ¿me ayudas, por favor? ¿Qué eran glucoproteínas? Ya explicamos qué es glucolípidos. ¿Qué son glucoproteínas entonces? Ya explicamos qué es glucolípidos. Me imagino que todos han escuchado, ¿no han escuchado, chicos? ¿Están en clase? Un heterócido. ¿Están en clase? Edwin, dime, te escucho. Atento. Un heterócido. Ya, un heterócido compuesto por, ¿qué cosa? Glucosa y proteína. Glucosa no, carbohidratos. Carbohidratos y proteínas. Carbohidratos y proteínas. Facilito, ¿eh? Eso les puedo preguntar en el examen. Pero no están atentos, pues por eso no responden algunos. Ya está. Entonces, en conclusión, la membrana celular o la membrana plasmática está formada por lípidos, proteínas y carbohidratos. A ver, no puedo hacer clic. Ya está. Ya, muy bien. Entonces, nuevamente, miren, para que no se olviden, o sea, yo
me gusta insistir, yo soy así bien insistente porque quiero que se les quede grabado, ¿no? Quiero que se les quede grabado. Membrana plasmática, nuevamente. A ver, vamos a leer, ¿ya? Ashley, ¿qué es la membrana plasmática? ¿Qué es lo que dice tu texto? Ayúdame leyendo, por favor. Ashley Moncada. Es la membrana que rodea la célula y que permite el intercambio de iones y moléculas entre la célula y el medio extracelular. Ujú. Gracias. Mari Carmen, las características generales. Tiene una estructura trilaminar, está compuesta por proteínas, lípidos y carbohidratos, funciona como barrera protectora, es selectivamente permeable y presenta diferentes mecanismos de transporte. Presenta especializaciones de membrana en las tres superficies celulares. Ujú. Muy bien. Entonces, nos habla ahí de funciones de la membrana plasmática. ¿Ya? Funciones. Miren el chat, funciones, ¿sí? Número 1, que era protección, ¿no? Protección. Número 2, ayúdenme. Número 2, reconocimiento. Y la última, ¿cuál es la otra función de la membrana plasmática? Transporte, muy bien. Transporte, ¿sí? Ahí está, las tres funciones de la membrana plasmática, ¿ya? Ahí está otra vez, ¿ya? Su estructura trilaminar. Ya, miren ustedes, ahí podemos observar los diferentes tipos de proteínas que están ahí, ¿no? Proteínas periféricas, su mismo nombre lo dice, ¿no? Están en la periferia de la membrana plasmática. Algunas servirán como reconocedoras, ¿no? Algunos servirán como reconocedores de la membrana plasmática. Miren, glucolípidos, ¿ya? Unidos a la membrana plasmática. Glucoproteínas también unidos a la membrana plasmática, fíjense, ¿ya? Proteína transmembrana, dice. O sea, se refiere a las proteínas intrínsecas, ¿no? Intrínsecas, ¿o cuál era su otro sinónimo? ¿Cuál era el sinónimo de proteínas intrínsecas? Periféricas. No, periféricas son estas. Estas son las periféricas. Esta es una sola. Periféricas o extrínsecas, ¿no? O extrínsecas, pero estoy hablando de las intrínsecas. Estas son las intrínsecas. Las transmembranas, ¿no? Hay transmembrana de paso único y de paso múltiple. Eso quiere decir que se pasean por la membrana celular, ¿ya? Para que lo entiendan mejor. Pero, ¿cuál era el sinónimo? Entonces, tenemos las proteínas periféricas o extrínsecas y tenemos las proteínas intrínsecas o también llamadas. No la apuntaron, no la apuntaron. Periféricas. Integrales, integrales. A ver, vuelvo a repetir. Estas son las proteínas periféricas o extrínsecas. Están prácticamente fuera de la membrana o pegadas, ¿ya? Pegadas a la membrana celular, la membrana plasmática. Extrínsecas, ¿ya? Sinónimos, ¿ya? Sinónimos. Y estas son las intrínsecas o también llamadas, no lo voy a escribir todo, o bueno, ya. Intrínsecas o también llamadas integrales, ¿ya? Integrales, proteínas, ¿sí? Proteínas que están adheridas a la membrana plasmática. ¿De acuerdo?
¿Ya? Entonces, fíjense, también hay glucolípidos, hay glucoproteínas. ¿Ya, chicos? ¿Se entiende? Son diferentes tipos de proteínas que podemos encontrar en la membrana plasmática, lo que les acabo de explicar ahorita. ¿Todo claro? Dejen su like, por favor, si están entendiendo hasta acá, para seguir avanzando. Gracias, Mari Carmen. Listo. La única que entendió. El resto, gracias, Edwin. Alejandro, ¿se entiende? Rivera, ¿se entiende? Gracias. Ya, nuevamente, miren. ¿Ya? Entonces, la membrana celular está compuesta por lípidos. Dentro de los lípidos teníamos nosotros a los fosfolípidos, teníamos nosotros al colesterol, ¿y a qué más? Glucolípidos también, ¿no? Ya, ahí está. Otra vez, para que lo vean. Imagínense todo un complejo de proteínas, bastantes proteínas, ¿no? Canales, acuaporinas, glucoproteínas, glucolípidos. ¿Ya? ¿Por qué se le llamará a las membranas semipermeables? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se le llamará a las membranas celulares o a las membranas plasmáticas semipermeables? ¿Alguien me dice? Ahí está, miren, una microfotografía de la membrana, ¿no? Interesante el modelo del mosaico fluido, miren ustedes. Un mosaico, pues, ¿no? Como un cuadro extenso por el cual se transportan diferentes... Es semipermeable porque es selectiva. Porque no, algunas cosas las deja pasar que le sirve para su desarrollo y las otras no. ya, una cosa es, claro, tienen relación, pero una cosa es de que sea semipermeable y la otra que sea selectiva. ¿Ya? ¿Alguien? Alexandra. Que separa las dos fases, en este caso a la extracelular y a la intracelular. Ya, otra opinión. Georgia, te escucho. Georgia. Porque tiene una parte polar y otra apolar. Exactamente, tiene una parte polar y la otra apolar. Si es polar, ¿es hidrofílica o hidrofóbica? Hidrofílica. Hidrofílica, ¿se acuerdan? Lo hablamos en lípidos. Si es polar, es hidrofílica. Si es apolar, es hidrofóbica. Normalmente las cabecitas de los fosfolípidos son la parte polar, es decir, la parte hidrofílica. ¿Ya? Sin embargo, la parte apolar, la parte que está en la segunda lámina, o sea, en la lámina del medio, ya que corresponde a los ácidos grasos, bueno, en fin, ¿sí? Esas son la parte apolar o no polar. Significa que esa parte es hidrofílica o hidrofóbica. 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 Solamente las cabecitas de los fosfolípidos son las partes hidrofílicas. Por eso se le dice que es semipermeable. ¿Ya? Porque entonces va a dejar pasar fácilmente a sustancias que son hidrofóbicas quizás, ¿no? A sustancias que pueden pasar por esa segunda capa, por esa segunda lámina, perdón, ¿sí? Sustancias polares o apolares. Apolares serían, ¿no? Porque si es una sustancia polar y se cruza con la capa del medio de los fosfolípidos, no va a poder pasar, porque es hidrofóbica. Se van a repeler, ¿se entiende? Aquí está, miren, ve. Escucha, lo máximo el profe Renato, todo lo pone en sus diapos. ¿Ya? Miren ahí están las diapositivas también, lo que les estoy explicando. Y aquí abajo está en este dibujito, lo había puesto también. ¿Ya? Miren, las cabecitas, ya el grupo básico de los fosfolípidos, ¿sí? ¿Ya? Esa parte es hidrófila, ¿ya? Es la parte hidrófila, ¿sí? Parte hidrófila. Y la parte del medio de la segunda lámina, el espacio entre las dos capitas,
en las dos capas de fosfolípidos, ya, este medio es hidrófobo, parte hidrófobo. Sí, es hidrófobo entonces. Ya, no se olviden, la parte que corresponde a las cabecitas es la parte hidrofílica. Ahí no hay ningún problema, pero el problema es en la parte hidrofóbica. Por eso se le dice entonces que es semipermeable. ¿Se entiende? Hablen. Sí, profesor. Ujú, Sí, pues, ya está. Ahí está, ¿no? Mira las microfotografías, qué bonitas de la membrana plasmática. Cómo se nota bastante ese espacio, ¿no? La bicapa lipídica con sus fosfolípidos y el espacio intermembrana. ¿Ya? Miren otra vez ya la microfotografía. Sí, proteínas transmembranas, ¿no? Que están prácticamente en el medio extracelular, ¿verdad? Ya los lípidos y las grasitas, ¿ya? Proteínas periféricas. ¿Qué eran las proteínas periféricas? Que estaban, ¿no? Bordeando la membrana plasmática. Esas son las proteínas periféricas. Y las integrales son las que están incrustadas. Proteínas integrales son las que están incrustadas a lo largo de la membrana plasmática. Ya no se olviden de eso, por favor. Proteínas periféricas y proteínas integrales, ¿ya? Periféricas o extrínsecas. Integrales o Intrínsecas. intrínsecas, ¿ya? Muy bien. Ya, vamos a leer acá que dice modelo del mosaico fluido, ¿ya? Modelo del mosaico fluido. ¿En qué consistirá el modelo del mosaico fluido? Ayúdame a leer, Lorena, por favor. Modelo del mosaico fluido. Lípidos y proteínas unidos en forma de mosaico, con los glúcidos unidos hacia la cara no citoplasmática. Fluidez que permite que los lípidos y las proteínas puedan efectuar movimientos dentro de la bicapa. Asimetría en la disposición de los lípidos, las proteínas y especialmente los glúcidos. Ujú. Ya, mosaico fluido. ¿Fluido por qué? Porque se ve una fluidez, ¿no? Entre lípidos, entre proteínas, ¿ya? Que pueden realizar movimientos dentro de la bicapa, dice ahí, ¿no? Hay una asimetría, diferentes formas, ya no tiene una forma concreta, una forma bien estructurada, no tiene, por eso es asimétrica. ¿Ya? Muy bien, hablando un poco más del modelo del mosaico fluido, fue propuesto por Singer y Nicholson, ¿ya? Singer y Nicholson. Si quieren investigar más, lean por favor sobre el modelo del mosaico fluido de Singer y Nicholson. Entonces ahí lo estoy poniendo en el chat. Singer y Nicholson propusieron el modelo del mosaico fluido. ¿Ya? Puede ser una pregunta de examen. Muy bien. Sigamos. Tipos de proteínas. Ahí está, ¿no? Fíjense ustedes, ya lo hemos resumido, pero aquí nuevamente lo vamos a explicar. Ahí está, miren el dibujito, qué bonito. ¿Mm? Ya lo vieron, ¿no? Entonces, miren las proteínas periféricas, ¿sí? Periféricas, están bordeando la membrana plasmática, en el borde. Y las proteínas integrales o también llamadas proteínas intrínsecas, ¿no? Están incrustadas ahí, dentro de la bicapa. Vamos a leer. Stephanie, ayúdame leyendo, por favor. Ya vi que apagaste tu cámara. ¿Ya? Todo. Ya. Las proteínas, según su localización en la membrana, se clasifican en periféricas o extrínsecas, integrales o intrínsecas, y ancladas a lípidos de membranas. Periféricas o extrínsecas son las que dispuestas hacia la superficie externa o interna, interna de la bicapa, unidas por fuerzas electrostáticas a la porción polar de los lípidos. Entre estas proteínas hay algunas confusión enzimática, integrales o intrínsecas, que constituyen más del 70% del total y se encuentran total o parcialmente incluidas dentro de la matriz lipídica de la membrana mantenida por interacciones hidrofóbicas.
cuando se disponen a lo largo de la membrana y se denominan transmembranales Sí, y sigue la siguiente. Las ancladas, las ancladas. las ancladas, unidas a los lípidos de la membrana mediante un enlace covalente, se localizan fuera de la bicapa lipídica, tanto en la cara citoplasmática como no citoplasmática, y participan en la comunicación y diferenciación celular. ¿Ya? O sea, aparte de las periféricas y de las integrales tenemos las ancladas, ¿sí? Las ancladas son otro tipo de proteínas que también están asociadas a la bicapa lipídica, o mejor dicho, a la membrana celular. Pero las más importantes que estamos viendo son las periféricas y las integrales. Ya las ancladas casi como que no las vamos a ver. ¿Ya? ¿Se entiende? Muy bien, sigamos entonces. Por favor, las más importantes, vuelvo a repetir, son las periféricas y las integrales, ¿ya? ¿Qué dice ahí? De funciones de las proteínas, ya, otra vez. Funciones de las proteínas. Entonces, ya hemos hablado de tipos de proteínas según su localización, ¿verdad? Hemos hablado de proteínas según su localización. A ver, voy a ponerlo ahí, ¿ya? En el chat. Tipos de proteínas según su localización. ¿Cuáles eran? Las más importantes. Las Hablen, actiníticas chicos. y intrínsecas, Proteínas periféricas. Y número o dos, integrales. Integrales. proteínas integrales, ¿ya? Ese según su localización, ¿ya? Integrales. Ya saben cuáles son las extrínsecas y cuáles son las intrínsecas, ¿ya? Ahora vamos a ver tipos de proteínas según su función. ¿Ya? Primero vamos a leer. ¿Ya? Muy bien. Lee, por favor, Elton, ayúdame leyendo. Funciones de las proteínas de membrana. Ajá. Forman parte de su organismo estructural. Funcionan como enzimas, son transportadoras o formadoras de canales, son receptores de membrana, participan en la comunicación y la diferenciación celular. ¿Ya? Entonces, miren el chat, ahí estoy poniendo los tipos de proteínas según su función, ¿ya? Según su función. Estructurales, número 1, número 2, enzimas, número 3, transportadoras, número 4, receptores, número 5, comunicadores. ¿Ya? Entonces, 5 tipos de proteínas según su función, ¿sí? Ya sabemos qué son las enzimas, ¿no? Eso ya lo tenemos que estar repitiéndolo cada rato. Transportadoras van a transportar sustancias, estructurales porque forman parte de la bicapa lipídica, receptores porque van a identificar sustancias del medio extracelular para comunicarlas con el medio extracelular. Comunicadores, ya comunican organelos, ¿sí? A ver, voy a preguntar por si acaso, ¿qué son las enzimas? Sergio Andrés, ¿qué son las enzimas? Sergio Andrés, ¿qué son las enzimas? No está en clase este chico. son Proteínas, ¿qué es lo que proteínas. hacen? ¿Qué es lo que hacen? Sergio Andrés, ¿qué hacen las enzimas? Ya, me lo responde en la siguiente clase, ¿ya, hijo? Ahí nos vamos a quedar, chicos. Recording stopped. Ya.
¿Ya? Listo, entonces hasta aquí hemos avanzado esta partecita de membrana plasmática. Lo terminamos la siguiente clase el día viernes.